Queridos hermanos, vamos a leer hoy los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y luego vamos a iniciar la lectura del libro del Apocalipsis, las revelaciones de Juan, capítulo 1. Muy bien, dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Y solían estar todos juntos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Entonces, el contexto es los discípulos en la comunidad judía, en Jerusalén, ¿no? Estamos entre los judíos. Dice, pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos porque el pueblo hablaba de ellos con elogio. ¿Quiénes son los otros? Bueno, aquellos judíos que tienen que ver con la jerarquía judía, ¿no? Los que se oponían a Jesús, los que amenazaban a los discípulos, esos y los que estaban con ellos tenían miedo, ¿no? No querían, no se atrevían, ¿no? Los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta tal punto que incluso sacaban los enfermos a las plazas y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra, cubriese a alguno de ellos. Muy impresionante, ¿no? O sea, la gente veía los milagros que hacían los discípulos y sobre todo Pedro. Y aquí vemos nuevamente cómo Pedro se destaca entre los discípulos. Recordemos que Jesús lo elige especialmente a Pedro, le cambia el nombre a Pedro de Simón a Cefas, piedra, y le dice que le iba a dar las llaves, que le iba, que sobre esta roca, sobre esta piedra, habla de Pedro, edificaría la iglesia, ¿no? Jesús es la roca como trascendental, como rol trascendental de la divinidad, en cuanto a que Él es la base de la iglesia en la tierra, pero Jesús a su vez deja a Pedro como protector, aglutinante, pastor, ¿no?, de la iglesia terrenal. Por eso le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le deja a Pedro a cargo de la iglesia. Obviamente a Pedro y a los que vendrán después de Pedro, porque Pedro tiene una vida corta, es una vida humana, dura muy poquito y la iglesia va a durar cientos, miles, quizás millones de años. Entonces, obviamente que aquellos que vengan detrás de Pedro van a tener la misma responsabilidad. Pedro era obispo de Roma y los obispos de Roma siguientes fueron parte de la sucesión de Pedro, lo que llamamos el papado. Los papas, papa significa padre, los papas, ¿no? Y viene toda una lista de papas desde Pedro hasta hoy. Así que esto no se ha interrumpido jamás. Y han sido algunos de los papas de la iglesia primitiva, están en las cartas del Nuevo Testamento, en las cartas que vienen después del Nuevo Testamento, y bueno, el resto ya no, porque ya no entran, es muy cortito lo que cubren las cartas de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Así que después esto continúa hasta hoy. Y vemos cómo Pedro tiene esta particularidad, esta cosa especial. La sombra de Pedro curaba a la gente. Es muy impresionante. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de los saduceos, y llenos de envidia echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública. Bueno, esto que hablamos otras veces, ¿no? Los saduceos, los grandes perseguidores, de la iglesia desde aquellos momentos hasta hoy, porque hoy los saduceos siguen existiendo. No han desaparecido como muchos quieren creer, no, los saduceos siguen existiendo, hoy se llaman Mitnagdim, tienen su sede mundial en Estonia y
a partir de ahí dictan sus normas, sus doctrinas, ¿no? Allí mismo fue donde los saduceos le declararon la guerra santa a los fariseos en 1785. 1785, o sea, hace muy poquito. Muy bien, entonces dice, echaron mano a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Tremendo. Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo, id, presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Obedecieron y al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Llegó el sumo sacerdote con los suyos, convocaron al Sanedrín y todo el senado de los hijos de Israel y enviaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron allí los alguaciles, no los encontraron en la prisión y volvieron a darles cuenta y les dijeron, hemos hallado la cárcel cuidadosamente cerrada, los guardias firmes ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Cuando oyeron esto, tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos qué podía significar aquello. Se presentó entonces uno que les dijo, mirad, los hombres que pusiste en prisión están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia marchó con los alguaciles y les trajo, pero sin violencia, porque tenían miedo a que el pueblo les apedrease. Tengamos en cuenta esto, ¿no? O sea, el pueblo toma partido, ¿no? Y toma partido de tal manera que podrían llegar a apedrearlos y matarlos por tocar a estos discípulos de Jesús que son hombres de Dios, ¿no? En determinado momento, en determinado punto, el pueblo dice, estos van contra Dios, así que el riesgo era muy grande. Les trajeron pues y les presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó y les dijo, os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, miren lo que dicen, ¿no? O sea, primero dicen, les prohibimos severamente que enseñaran en ese nombre, o sea, en la autoridad, con la autoridad de Jesús, en ese nombre. Eso significa con la autoridad de esa persona, de Jesús. Dice, sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, no se hacen cargo de que ellos lo mandaron matar. Ahora ya resulta que se olvidaron, ¿no? Ahora dicen, no, pero nosotros no tuvimos nada que ver, ¿no? Pedro y los apóstoles contestaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte, colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Bueno, el anticristo, ¿no? ¿Qué es anticristo? Anticristiano. Bueno, esta gente eran anticristos, ¿no? Porque estaban contra el Cristo, contra el cristianismo. Es tremendo, pero es así. Uno espera aquel anticristo. Bueno, estos saduceos eran anticristos. Siguen siendo anticristos, porque siguen persiguiendo a la iglesia. ¿No? Dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte. O sea, les vuelven a decir, mire, fueron ustedes los que lo mataron, háganse cargo, ¿no? Y Dios, el Dios de nuestros padres, ¿no? El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, fue el que resucitó. Como vemos, todavía Pedro y probablemente los discípulos no tienen totalmente clara la teología de Jesús, quién es verdaderamente Jesús, ¿no? Esto va a llegarnos, y pues, creo que a toda la iglesia y a los discípulos a través del apóstol Juan, que es el que va a recibir estas revelaciones y esta información tan importante que nos da el lugar exacto, o por lo menos una aproximación a quién es realmente Jesús, ¿no?
Porque hoy tenemos el diario del lunes, tenemos el Evangelio de Juan, tenemos el Apocalipsis y miramos para atrás y decimos, che, Pedro, ¿cómo no sabías quién era Jesús? Bueno, Pedro no tenía esa información, así que él todavía habla como si Jesús no fuera parte de la divinidad, ¿no? Si Jesús no fuera realmente Dios, o sea, él todavía no lo transmite totalmente, ¿no? O sea, dice, ¿no? Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Es interesante, ¿no? Entonces ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlo. Entonces un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, con prestigio ante todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que se hicieran salir un momento a aquellos hombres y les dijo, israelitas, mirad bien lo que vas a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo se levantó Teudas, que pretendía ser alguien y que reunió a su alrededor unos 400 hombres. Fue muerto, y todos los que le seguían se disgregaron y quedaron en nada. Después de los días del empadronamiento, se levantó Judas el Galileo, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció, y todos los que le habían seguido se dispersaron. Os digo, pues, ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no conseguiréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Y aceptaron su parecer. Muy interesante lo de Gamaliel. Gamaliel dice, miren, si esto es una cuestión humana, quédense tranquilos, olvídense, porque esto va a terminar desapareciendo, ¿no? Judas el Galileo desapareció, Teudas desapareció, nadie se acuerda, no pasó nada. Ahora, guarda, que si realmente es como esta gente dice, y realmente el cristianismo es una cuestión de Dios, nos vamos a encontrar luchando contra Dios. Y eso no está bueno, ¿no? O sea, guarda, ojo. Y todos quedaron pensando y dijeron, sí, la verdad que tiene razón, ¿no? Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, porque si no se iban a quedar así tan panchos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres, ¿no? En nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre. Y no cesaban de enseñar y de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús cada día en el templo y por las casas. Palabra de Dios. Interesante, ¿no? Ellos están felices de ser casi mártires, ¿no? De sufrir ultrajes igual que Jesús por llevar el Evangelio. Está muy bueno, ¿no? Ellos dicen, bueno, estamos sufriendo y estamos aguantando y seguimos llevando la palabra, ¿no? Está muy bueno. Y ahí tenemos a los saduceos eternos contrincantes, ¿no? Eternos anticristos. Es así, anticristianos, ¿no? No así los fariseos. Vemos como los fariseos dicen, guarda, ojo. Muy interesante. Vamos a leer el libro del Apocalipsis, el capítulo 1, justamente escrito por el apóstol Juan, el cual, gracias a su evangelio y gracias al Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones del apóstol Juan, nos permite tener un acercamiento a quién es Jesús, Yeshua. ¿Quién es? Es muy importante, muy necesario y no sé qué haríamos si no lo tuviéramos. Así que vamos a leer un poquito para tener este acercamiento. Dice, revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Bueno, Juan escribe las revelaciones en el año 90 o más allá, en su exilio en la isla de Patmos. Ya grande Juan escribe las revelaciones por revelación de Dios, ¿no? Dice, envió su ángel. En la Biblia ángel es mensajero, ¿no? Mensajero.
el ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Juan está diciendo que atestigua la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que él ha visto lo va a expresar. Dichoso el que lo lea, el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bueno, este tiempo está cerca, hay que pensarlo en tiempos de Dios, básicamente, ¿no? Tiempos de Dios. Bueno, Dios es infinito. Entonces, ¿cuántos es cerca? Bueno, hay que pensarlo en términos de Dios. ¿Qué es cerca? Bueno, tal vez 10.000 millones de años sea el tiempo que a Dios le lleva a irse a dar una vuelta y tomarse un café. Entonces, resulta que cerca puede ser mucho tiempo, ¿no? Sobre todo, Jesús manda a los discípulos a llevar la buena nueva a toda la creación. Bueno, eso puede llevar algún tiempo, ¿no? Bastante tiempo, ¿no? 10 años no alcanzan, 100 no alcanzan, 1000 no alcanzan, ya llevamos 2000 después de Jesús y no alcanzó, y tal vez lleve mucho tiempo más llevarlo a toda la creación, tal vez haya que llevarlo a todo el sistema solar, quién sabe más allá también. Bueno, va a llevar un tiempo, así que no miremos el reloj, por favor, porque está lleno de facciones cristianas que se la pasan mirando el reloj y dicen, no, dice que está cerca. ¿Y cuándo? Y el año que viene, y el año que viene, y el año que viene, y así venimos los últimos no sé cuántos años que vienen. Bueno, y no llega, y no va a llegar. Porque lo que describe el Apocalipsis, lo que describe Jesús mismo cuando dice los cielos se conmoverán, bueno, pestes hubo siempre, guerras hubo siempre. Lo que no hubo siempre, y sí nos va a dar una pista de que algo se está terminando, es que los cielos, las estrellas, los planetas se conmuevan y haya un cambio en el cielo. Bueno, eso sí va a ser una señal. Bueno, para que los planetas pierdan sus órbitas y realmente veamos que algo anda mal, bueno, es un tema, ¿no? O sea, hay un cataclismo a nivel cósmico, ¿no? Que eso sí nos va a dar una señal que no va a ser pequeña como para realmente mirar el reloj. Hasta entonces, no lo miren. Continuemos. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Bueno, veamos. Juan a las 7 iglesias de Asia. Bueno, 7, vamos a plantarnos a leer el Apocalipsis. Vamos a tomar el entrenamiento de haber leído toda la Biblia desde el Génesis, ¿no? O sea, la Biblia nos ha ido entrenando para tener en claro que los números, por lo general, no son números, sino valoraciones. O sea, los números son valoraciones en la Biblia, ¿no? El 7, el 12, el 40, el 6, el 1, el 3, ¿no? Son todas valoraciones. El 7 es un número de lo completo, ¿no? Lo que está completo, lo que está perfectamente completo. 7. Bueno, entonces, a las 7 iglesias, bueno, a las iglesias de Asia. Gracia y paz de parte de, veamos un poquito. Aquel que es, bueno, Dios es. El que era, bueno, Dios es, era y va a ser. Y que ha de venir, bueno, ahí paremos porque el que va a venir es Jesús en su segunda venida. O sea que cuando dice aquel que es, aquel que era y que va a venir, solo Jesús, porque el Padre no va a venir. El Espíritu Santo está todo el tiempo, permanentemente, ¿no? Entonces, ¿de quién habla? De parte de Jesús, porque es el que va a venir. Dice, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Bueno, de todos los espíritus que Él tiene ante su trono. En esta imagen de que los espíritus de Jesús están ante su trono. Acá tenemos que tener en cuenta la multiplicidad de la divinidad. La multifacetas, ¿no? Múltiples facetas de la divinidad. Hay que tratar
de entrenar un poquito de pensamiento abstracto para poder seguir lo que ocurre en estas revelaciones de Juan, que es realmente muy interesante, ¿no? Dice, y de parte de Jesucristo el testigo fiel. Fíjense que separa los roles de la divinidad en personas como personas distintas, ¿no? Habla de parte del que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono y de parte de Jesucristo el testigo fiel. Cuando en realidad todo esto es el verbo, ¿no? Está hablando del que va a venir, bueno, el verbo encarnado, que es Yeshua, es Jesús, ¿no? Recordemos que Jesús es el nombre del verbo encarnado en su encarnación terrenal. ¿Se entiende? Y ahora nos separa al Logos en sus roles. Aquel que era, que es y que va a venir. Sigue siendo el verbo. De parte de los 7 espíritus que están ante su trono, bueno, sigue siendo el verbo. Y de parte de Jesucristo el testigo fiel, sigue siendo el verbo. Solo que son roles de la divinidad. Roles, como los papeles de una obra de teatro. El primogénito de entre los muertos, Jesús, el primogénito de entre los muertos, el que resucitó primero, el príncipe de los reyes de la tierra, ¿no? Otro rol en la terrenalidad para Yeshua. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, el rol, otro rol de la divinidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que nos ama, dice, nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Bueno, lavado con su sangre es una imagen. La sangre no lava nada. Y no pedimos la sangre sobre nosotros. Es un tema judío. Los judíos sí pidieron la sangre del Cordero sobre ellos y sobre sus hijos. Perfecto, es un tema judío. Los gentiles conversos no deben pedir la sangre del Cordero sobre ellos. Es para los judíos, ¿está bien? Porque los judíos eran los que debían realizar el sacrificio del Cordero, ¿no? Acá hay una imagen de que la sangre vertida en la muerte, la sangre vertida significa que el Cordero murió, así, tan sencillo como eso, ¿no? O sea, volvemos a la ley mosaica, donde se habla de cómo sacrificar a los animales, y entonces se dice, hay que verter la sangre, ¿no? Rápido, que tiene que salir. ¿Para qué? Para que con la sangre se vaya el hálito de vida. ¿Qué significa eso? Que va a morir. El alma no sale, el alma no está en la sangre. Eso es un error de interpretación. Simplemente que cuando la sangre sale del animal, el animal muere. El hálito de vida no está más, se murió. Y el alma va con Dios, ¿no? Veamos, del hombre. El hombre se muere, se desangró, ponele. Y el alma se fue con Dios. Y el hálito de vida, bueno, el hálito de vida significa que se murió, que no está más el hálito de vida que le daba la vida a ese cuerpo terrenal de materia inerte que cobra vida con el hálito de vida de Dios. ¿Se entiende? Muy bien, entonces dice, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Dice, lavar con su sangre significa que el Cordero de Dios pagó los pecados de la humanidad. ¿Se entiende? No hay sangre lavadora, ¿no? Dice, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, otra cosa, reino de sacerdotes. O sea, los cristianos somos sacerdotes. Luego tenemos los sacerdotes, ¿no? Los presbíteros, los obispos, pero como pueblo el cristiano es un reino de sacerdote. Por eso podemos acceder a comer del pan de la hostia, el pan de la última cena, el pan de Dios que se nos da en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el pan de la presencia solo podía ser comido por los sacerdotes, ¿no? Solo los sacerdotes accedían al pan de la presencia que estaba en el altar. Sin embargo, los cristianos todos accedemos al pan. ¿Por qué? Porque somos un reino de sacerdotes. Dice, para su Dios y Padre. Acá, cuando dice para su Dios, significa la jerarquía dentro de la divinidad, que se da
por este tema de que el Dios de Jesús es el Padre, porque la voluntad del Padre es la que se hace, ¿no? Dios le decía a Moisés, serás Dios para el faraón, ¿no? ¿Eso significa que Moisés pasó a ser Dios? No. Lo que Dios está diciendo es que hay una jerarquía. Le está diciendo, mira, lo que vos digas lo va a tener que hacer el faraón. Vos sos Dios para el faraón, a Moisés. Bueno, acá está mostrándonos Juan una jerarquía en la divinidad. Para Jesús, para el Verbo, la palabra de Dios, el Padre es Dios, o sea, la jerarquía. Se hace la voluntad del Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dice, mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Bien, acá nos dice que cuando Jesús venga en su segunda venida, todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a ver. Bueno, esto nos lleva a una situación de cierta tecnología imperante en aquel momento, en la cual todos vamos a ver a Jesús viniendo en su segunda venida, en las nubes, ¿no? Da esta idea de que desde lo celestial va a venir. Dice, lo van a ver hasta los que lo traspasaron. O sea, aquellos que los romanos que lo mataron, sus almas van a estar para poder ver en ese momento. Acá vamos a otro tema, ¿no? Hay que despertar a los romanos para que lo vean. No, las almas no están durmiendo, ¿no? Lo van a ver los que los traspasaron. Por él harán duelo todas las razas de la tierra, ¿no? El duelo de haber matado al Cordero de Dios en aquel momento. Eso es tomar conciencia de lo que se hizo en ese momento. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso. Bueno, acá surge este tema, ¿no? ¿Está hablando de quién? ¿Del Padre? No, porque dice que va a venir. El Padre no va a venir Yeshua, el Hijo, como nos dice, como para entender la jerarquía. Entonces dice, yo soy el Alfa y el Omega, ¿no? Hablándonos de la primera letra del abecedario y la última letra del abecedario. Entonces yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el principio y el fin, nos está diciendo Jesús, el Verbo, ¿no? Él es el que manifiesta lo no manifestado, es el que desmanifiesta al final para que la creación vuelva a ser desmanifestada. La manifestación, la desmanifestación, y mientras tanto sostiene el universo funcionando, ¿no? Ese es Jesús, ese es Yeshua, ese es el Verbo, el Logos, ¿no? Dice el Señor Dios. Entonces nos está diciendo Juan que debemos juntar todas estas piezas. Entonces Yeshua es Dios, por supuesto. Es parte de la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la Trinidad, la divinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres facetas, personas de la divinidad, ¿no? El Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, Jesús, aquel que era, el que es, que era y que va a venir. Ahí nos está diciendo quién es el que está hablando. Jesús, el Todopoderoso. Bueno, Jesús es todopoderoso. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús, Juan nos está diciendo, yo soy vuestro hermano y compañero cristiano, ¿no? De los creyentes. Compañero de la tribulación, porque la estaban pasando muy mal con las persecuciones, del reino y de la paciencia en Jesús. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Bueno, la persecución lleva a Juan a la isla de Patmos, al exilio. Y allí estaba por causa, dice, de la palabra de Dios. Por llevar la palabra de Dios, Juan es enviado al exilio a la isla de Patmos. Dice, caí en éxtasis el día del Señor. Bueno, Juan nos está diciendo que él cae en éxtasis el domingo, el Dei Dominica, el Dominus Dei, el día del Señor.
¿no? Para aquellas facciones cristianas que dicen, no, hay que respetar el sábado, porque el sábado, porque el sábado, porque el sábado. Bueno, Juan no cae en esta así el Shabbat, cae el día del Señor, un domingo, que era el día en que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, recordaba a Jesús, leían la palabra, comían el pan, se daban la paz, o sea, lo mismo que hacemos en la misa hoy, pero ahí en el principio de la iglesia. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Escucha Juan una voz muy fuerte que le dice, mira, lo que veas, escríbelo y envíaselo a las iglesias, a las 7 iglesias. 7 iglesias que representan a todas las iglesias de la cristiandad, ¿no? En estos modelos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Dice, me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso y acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Bueno, ¿a quién está viendo Juan? Está viendo a Jesús. Genial, muy bien. 7 candeleros de oro, ¿no? Dice, en medio de los candeleros, o sea, 7 candeleros. Bueno, veamos que en el Antiguo Testamento Dios manda hacer al pueblo hebreo un candelabro, ¿no? El candelabro de los 7 brazos. Y no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cuál era el sentido del candelabro? No tiene mucho sentido. Dios le manda hacer el candelabro, los hebreos hacen candelabro, lo tienen al candelabro hasta el día de hoy, fundamental. Es una imagen clara del judaísmo, ¿no? El candelabro de los 7 brazos. Bueno, ¿qué era eso? ¿Qué es eso? Bueno, ahora lo entendemos. Con Juan en el Apocalipsis entendemos de qué se trata el candelabro. El candelabro es la iglesia cristiana. Las 7 iglesias cristianas, luz para el mundo, ¿no? Las llamas. La luz del mundo, las llamas del Espíritu Santo. O sea, hay toda una imagen de la iglesia cristiana en el candelabro, ¿no? Y acá ve 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros, ¿no? Ve como un hijo de hombre, como un hijo de hombre, como un hijo de Adán, como a un judío. ¿Quién es este judío? Jesús, obviamente, en su rol de hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso, acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Agua viva, agua, Jesús es el agua viva, ¿no? Es la fuente de agua, ¿no? Siempre Jesús es la fuente de agua que sanea el mar, dirían las profecías del libro de los profetas. Bueno, esta, ¿no? El agua que corre de Jesús, Jesús es esa agua que corre y da vida, ¿no? Una voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda fuerza. La espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios que corta al que escucha, que corta al que la lee, que produce algún cambio, ¿no? Tanto en el que la lee como en el que escucha. Penetra hasta el alma, hasta el corazón, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Dice, su rostro como el del sol cuando brilla con toda su fuerza. Bueno, Jesús es la luz, ¿no? O sea, su rostro es luz. Es muy linda la imagen, ¿no? Pura luz. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y sí, el susto puede llegar a ser muy grande. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo, el primero
y el último. Muy interesante, vuelve sobre lo anterior, ¿no? Soy yo soy Dios, el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, acá el verbo, el logos, la palabra de Dios, nos está mostrando otra vez un rol del verbo en la historia de la salvación, ¿no? Dice, el que vive, ¿no? Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, la muerte ya no prevalece ni tiene poder gracias a Jesús, a Yeshua. El verbo en su rol de Yeshua en la historia de la salvación. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. O sea, lo que viene en las revelaciones de Juan es un resumen de la historia de la salvación, desde el principio hasta el final. O sea, lo que ya pasó, lo que va a pasar y está pasando y lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Dice entonces, escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Me encanta el Apocalipsis, Dice, bueno, y ahora empieza las iglesias, empieza el ángel a hablar a cada una de las iglesias que tranquilamente hoy puede estar hablándonos a cada iglesia donde uno va, donde las comunidades, porque es todos los temas que trata el ángel Jesús cuando le habla a Juan sobre las iglesias, está hablando temas que son de aquel momento, son absolutamente actuales y seguramente van a seguir siendo actuales por mucho tiempo. Bueno, tendríamos que dedicarle, seguir con esto, ir leyendo el Apocalipsis porque es muy lindo, así que voy a hacer una secuencia del Apocalipsis hasta que podamos terminarlo, ¿eh? Hoy leímos el capítulo 1 y bueno, vamos a ir haciendo videos de cada uno de los capítulos, así podemos tener al libro grabado para poder verlo, leerlo, tener alguna referencia. El Evangelio de hoy, del día, el Evangelio de Juan capítulo 20, nos hablaba de Jesús presentándose ante los discípulos y cómo Tomás, que no había estado presente cuando él se presentó, dudaba. Decía, no, si yo no pongo el dedo en la llaga, no creo. Bueno, Jesús se vuelve a presentar estando él y le dice, mira, pone el dedo en la llaga, metela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, le dice Jesús, ¿no? Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío, dice Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Continúa, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Parecía que, era el Evangelio de hoy, así que está bueno leerlo un poquito. Muy bien, seguiremos leyendo el Apocalipsis. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.